Es cómo se puede defender la doctrina de la inspiración verbal y plenaria frente a quienes dicen que la Biblia solo contiene la palabra de Dios y que no es la palabra de Dios. Repito, ¿cómo se puede defender la doctrina de la inspiración verbal y plenaria frente a quienes dicen que la Biblia solo contiene la palabra de Dios y que no es la palabra de Dios? ¿Cómo se puede defender la doctrina de la inspiración verbal y plenaria frente a quienes dicen que la Biblia solo contiene la palabra de Dios y que no es la palabra de Dios? Creo que tenemos 2 Timoteo 3, 2 de Pedro. Empezamos por 2 Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Este, si fuera un libro común, hecho por hombres solamente, no produjera lo que ha producido. Ha traído, nada más nos quedamos en la época de la Reforma. Europa es lo que es hoy en potencia económica y demás, Estados Unidos, porque fue la escritura que trajo una transformación a unas naciones completas. Si fuera un libro, ahí está el libro de Marx, ¿no? El comunismo y demás, destruye, pero nunca edifica. Toda la escritura es inspirada por Dios, porque la palabra lo declara, por eso. Y segunda de Pedro dice, segunda de Pedro 1, 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, o sea que esto no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios siempre cuando me toca hablar fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es que la palabra inspirados de 2 Timoteo 3 significa que fue exhalada, soplada por Dios. Y esta palabra inspirados es otra palabra en griego que significa llevados, cargados. O sea que los hombres de Dios fueron movidos como el viento sopla a esa barquita. ¿Dios habló? Sí. Pero también movió a los hombres a hablar lo que tenía que hablar, escribir lo que tenía que escribir. Nada más un comentario. En una ocasión me hicieron una pregunta muy parecida y una de las evidencias de que esta palabra es inspirada es la forma como fue dada por los autores, por el tiempo que se llevó. Y sería bueno retarle a esa persona que nos puedan reunir 40 personas con diferentes clases sociales, quizás hasta idiomas, y que nos escribieran un libro igual así, y les diéramos un tiempo y después los reunamos y que coincidan. La respuesta a este reto es que siempre van a decir imposible. Eso es imposible, van a decir, y bueno, entonces por eso esto es la palabra de Dios. Siguiente pregunta, me parece algo interesante. ¿Quién es el responsable de predicar la palabra en el hogar? Estoy hablando de nuestros términos culturales, actuales. Es una buena pregunta. ¿Quién es el responsable de predicar la palabra en el hogar? Buenas noches, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Aquí los pastores me señalaron aquí para responder la pregunta. Eso se vale. Creemos firmemente, hermanos, que son los padres los que están a cargo del liderazgo en el hogar. No solamente es cada domingo el culto congregacional, sino que existe un culto familiar dentro del hogar. Instruir a los hijos en la palabra,
a la esposa en la palabra, en la semana. Y algo que se me viene a la mente es lo que el apóstol Pablo le recuerda a su siervo Timoteo: predica la palabra. Y tenemos un ministerio, y es predicar, exhortar la palabra en el hogar, porque sin predicar la palabra es como una casa sin techo, expuesta a todas las tormentas del cielo. Entonces nuestra responsabilidad es de los padres. No, nada más como comentario, hermanos, se me vino a la mente hablando de Timoteo, hermano, que su madre y su abuelita son los que hace rato el hermano nos compartió que fue instruido en la palabra, en las escrituras, y Pablo también habla de que lo hizo su mamá y su abuelita. Algo que les he dicho a los hermanos, le digo que abuelitas, cuando les dejen botados ahí a los nietos, es una muy buena oportunidad para que usted siembre la palabra de Dios en el corazón de ese pequeño, como apoyo a los padres. Bien, hermanos, siguiente pregunta. ¿Cómo puedo estructurar una predicación bajo los lineamientos de la Escritura? ¿Qué principios deben tomar en cuenta o se deben tomar en cuenta? ¿Quieren que la repita o estamos bien? Ok, repito. ¿Cómo puedo estructurar una predicación bajo los lineamientos de la Escritura? ¿Qué principios se deben tomar en cuenta? Bueno, creo que hay dos materias muy importantes en la teología. Primeramente, para estructurar una predicación necesitamos un conocimiento homilética, y esto va de la mano con la hermenéutica para que no nos perdamos a la hora de interpretar los textos. Y hace rato veía un meme que decía: antes que prediques, tómate una cucharadita de exégesis para que no inventes nuevas doctrinas. Estas tres palabritas creo que es las herramientas que debemos de usar para poder estructurar nuestra predicación. Sí. Segundo. Créeme que algo que marcó mi vida fue cuando tomé la clase en línea con Josías Grauman, hermenéutica. Definitivamente ahí fue un antes y después. Ahí entiendes donde no puedes tú estructurar un sermón sino antes entender la hermenéutica. Y es que la hermenéutica hay reglas, ¿no? ¿Qué quiso decir el autor original? Ahora, ¿cómo aplica eso a mí? Pero para eso yo tengo que entender el contexto inmediato, el lejano, y bueno, todas unas reglas allí para poder interpretar las escrituras y poderlo en su momento estructurarlo, pero ya en la homilética. Simplemente como un comentario, algo que podemos añadir a esto que nuestros hermanos han comentado. Considero que lo que un pastor, un predicador debe conocer es teología sistemática y teología bíblica, porque son doctrinas principales, que son nuestros lineamientos que debemos conocer para poder exponer, hacer un sermón correcto. Después de eso debemos pasarlo en el contexto en el que el texto está, como lo decía hace un rato, y después de eso debemos pasarlo por el Calvario, porque todas las escrituras giran en torno al sacrificio que Cristo hizo. Siguiente pregunta. ¿Qué debemos hacer cuando hay un falso maestro en la iglesia? Siguiente pregunta. Es que la escritura es clara, que el apóstol Pablo usa una palabra fuerte y es la siguiente. Dice: porque hay muchos, estoy en Tito 1:10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso taparles la boca. ¿Qué significa taparles la boca? No darles lugar a que prediquen. Eres un falso, estás añadiendo obras a la salvación, como circuncidarse. Dice que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Entonces, eres taparles la boca. ¿Alguien más?
que cuando somos pastores de la congregación, y esto es muy normal que en algún momento, de hecho hace rato el pastor Rafa nos estaba comentando, que esos falsos maestros no van a surgir de allá afuera, van a estar dentro, y eso siempre va a pasar. Más sin en cambio, bueno, creo que hay puntos dentro de la iglesia donde nosotros podríamos decirle a alguien que se vaya de la iglesia, ¿no? Y ese es uno de los casos. Cuando una persona empiece a enseñar, obviamente hay que llamarlo a que se arrepienta, que se retracte y todos esos pasos, pero si llegara a ese punto donde, bueno, esta persona no hace caso, entonces se le pediría entonces que se fuera, ¿no? Y la otra es lo que dicen, ¿no? Compadres la boca, con la palabra, con de todo, pero no con lo que estás pensando. Y eso que es más para los jóvenes. Dice, ¿cómo puedo tener una vida en santidad buena y agradable para el Señor? Responder más por... Dice así la pregunta: ¿cómo puedo tener una vida en santidad buena y agradable para el Señor? Vemos firmemente que tenemos la revelación completa, la palabra de Dios. El consejo que te puedo dar es: lee tu Biblia, empápate de ella y enamórate de Cristo. Sí, únicamente citando Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo podemos presentarnos santos delante de Dios? A través de las palabras, por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son esas misericordias? Conociendo quiénes somos, de dónde Dios nos sacó, quién es Dios y qué hizo Cristo por nosotros. Únicamente a través de esa manera podrás presentarte santo delante de Dios. Siguiente pregunta: como pastores, ¿de qué manera han implementado en su iglesia la doctrina bíblica en el ministerio infantil? Bueno, hace algunos años en especial lo hice más con Lolita. Hay una serie de libros que se llaman Generaciones de Gracia. Le dije que hay que tomar esas lecciones a los niños, y ese material de Generaciones de Gracia nos llevan a las escrituras. Gracias a Dios que hay mucho material, pero mucho material es más como para entretener. Pero este material que le dije a Lolita que implementara era un material muy bueno, empezando desde Génesis, en esa manera, buenos materiales. ¿Sí? Dice la siguiente pregunta, Manuel José. Un consejo para aquellos jóvenes que éramos activos, y dice, y ahora hemos bajado la guardia, y más siendo jóvenes líderes, o lo que fuimos. Un consejo para aquellos jóvenes que éramos activos y ahora tenemos baja la guardia, y más siendo jóvenes líderes o que lo fuimos. El versículo 1 del capítulo 4 de 2 Timoteo, hermanos, creo que es suficiente para que temas y corras y te avives. Creo que a veces es cuando algo que en algún momento me pasó, es cuando perdemos de vista a quién le estamos sirviendo. Entonces nosotros bajamos la guardia. Pero cuando tenemos en mente a quién le servimos y para mí, ¿por qué lo hacemos? Hermano, tú puedes estar enfermo, puedes quedarte sin nada, puedes no tener nada, pero tú vas a servir a Dios. Y no vas a andar ahí chillando y todo, porque eso es falta de madurez, falta de una verdadera convicción. Y eso es algo que creo que debes de estar pendiente de eso.
¿A quién le sirves? Y como lo que hoy nos compartió el hermano, bueno, vas a dar cuentas. Creemos firmemente que tenemos el ejemplo de Juan Marcos, un personaje clave en un conflicto del apóstol Pablo, fue parte de él, pero Juan Marcos no se quedó rumiando su fracaso, no se quedó observando su fracaso y bajó la guardia y se deslindó de todo, no, al contrario. Juan Marcos se levantó, se preparó y más adelante el apóstol Pablo dijo que él era útil. Y hoy tenemos un evangelio escrito por él, el evangelio de Marcos. Entonces el consejo que te puedo dar es, si has bajado la guardia, a lo mejor es por algún pecado oculto que no has confesado, yo te lo pido en el amor del Señor, que vengas en arrepentimiento y fe, le pidas perdón a Dios, te levantes, no te quedes rumiando tu fracaso. Dios te ha puesto en una iglesia local y te ha dado dones para la edificación de la iglesia. Así que pues tenemos el ejemplo de Juan Marcos en las escrituras. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, también creo el versículo también, otra vez vamos a Timoteo. Él es el que nos puede dar también el ejemplo del apóstol Pablo. Le dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, a veces no sabemos cómo, por el temor o por el miedo, o a veces por la pena igual, o dejamos de ser motivados, ¿no? En este caso, a veces nosotros por el inicio, cuando comenzamos a tener ese fuego, ese avivamiento, nosotros de repente como que vamos bajando la guardia, ¿no? Yo creo que tenemos que ver nosotros realmente el Espíritu Santo que nos debe de motivar, de animar, para que no bajemos la guardia también al mismo tiempo. El Espíritu Santo es el que nos da la seguridad, lo que tenemos que crecer y desarrollar en ese aspecto. Siguiente pregunta. Si comienzo una iglesia, entre paréntesis, misión, ¿puedo comenzar con el Evangelio de Juan o con el de Romanos? Parece que el hermano sabía que iban a decir que no Romanos, porque dice, ¿y por qué no Romanos? Vaya, interesante, sabía que iban a decir que no Romanos. Bien, hermanos, repito la pregunta. Si comienzo una iglesia o una misión, ¿puedo comenzar con el Evangelio de Juan o con el de Romanos? ¿Y por qué no Romanos? Bueno, creo que puedes comenzar por donde sea. Toda la palabra, el tema central de todo es Cristo. Pero como recomendación, creo que en Romanos te puedes encontrar con doctrinas muy básicas que te pueden ayudar para, si es una nueva misión, puedes cimentar las doctrinas más importantes dentro de la iglesia. Entonces, sí, Romanos. Para mí, no sé si engaño a un hermano. Yo opino diferente. Considero que Romanos es, como bien dijo Miguel Núñez, Pablo escribió Romanos ya muchos años después, ¿no? Cuando ya había alcanzado una madurez. Y aquí en la iglesia no lo hemos predicado por lo mismo, porque Romanos es un libro impresionante, ¿no? Tal vez sí, Juan está perfecto porque es la divinidad de Cristo, está perfecto. También te aconsejo Efesios, hay 6 capítulos muy buenos. Sí, dice la siguiente pregunta. ¿Por qué no hablarle a los jóvenes de temas que se presenten en la juventud con el respaldo de la palabra? ¿Por qué no hablarle a los jóvenes de temas que se presenten en la juventud con el respaldo de la palabra? Me imagino que la proyección de esta pregunta es que quieren temas juveniles sacadas de la palabra. Entonces, ¿algún consejo por ahí? ¿Algún comentario? Ok. Se repite, ¿por qué no hablarle a los jóvenes de temas que se presenten en la juventud con el respaldo de la palabra? Considero que hay muchos temas de juventud, noviazgo,
qué carrera escoger, con quién me casaré. No se crean, ya lo hemos platicado, necesitamos hablar de eso. Considero que esas respuestas o esas preguntas que tienes como joven referente a todo lo que pasa, considero que todo se resuelve cuando entiendes realmente quién es Dios. Dios es soberano, Dios es omnisciente, Dios es fiel. Una vez que tú conozcas bien a Dios y la obra de Cristo, todas las preguntas, y es que, ¿qué carrera usar? ¿Qué carrera? Pues la pregunta es, ¿esto que vas a estudiar glorifica a Dios? Este muchacho que estás empezando una relación es creyente. Entonces yo creo que una vez que tú entiendas todo lo que es Dios y su palabra, las preguntas a tu edad, tu juventud, son respuestas que se responden fácilmente. ¿Alguien más? Ok, ya para concluir tenemos esta última pregunta. ¿Qué requisitos se necesitan para estar en un ministerio y a qué edad? 1 Timoteo 3. ¿Y a qué edad? Dice anciano. Ok, yo considero que la edad lo define mucho es la madurez. Es que hay jóvenes de 15, 16, 17. Tenemos a José, 17 años, a Daniel del Imperio Babilónico, 15 años, Juan el Apóstol de 18 años. O sea, eran jóvenes y ahí podemos ver que tenían madurez. Timoteo, mucho, tenía unos 30, 32 años cuando empezó el ministerio, ¿verdad? Considero que debe ser, para pronto, que la instrucción es no un neófito, no un recién convertido. A veces es un joven que ha crecido en la iglesia, que es madurez, tal vez tiene 20 años, 22, pero es maduro, responde a las críticas muy bien, ante señalamientos, sabe perdonar, tiene la piel de cocodrilo, no le hace daño nada, tiene un corazón perdonador. Pero si es joven y además de joven es inmaduro, híjole, no, pues necesita madurar. Sí, yo concuerdo con el hermano. Yo creo que la edad no importa mucho. Lo que importa es su crecimiento espiritual, emocional, psicológico, porque en el servicio tienes que estar muy equilibrado. Como comentaba el hermano, a veces ya lo decimos de broma porque a lo mejor ya lloraste muchas veces, te rompieron el corazón y te costó perdonar, pero es algo que, como dice el hermano, tiene que estar bien consciente a lo que va, lo que implica. Hace rato se acuerdan de este personaje cuando lo llamaron al pastorado. Bueno, creo que son cosas que hay que considerar. La edad no importa mucho. Y como un comentario personal, también no lo piensen mucho, ¿no? Porque a veces yo me he encontrado con gente de algún día le voy a servir al Señor, algún día le voy a servir al Señor, algún día, y pasan 10 años, 20 años, y yo le digo, ¿cuándo? Cuando tengas 50, o sea, ya ¿para qué? O sea, no vas a rendir. Entonces, hermanos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que marca la palabra de Dios, yo creo que la edad no importa mucho. Obviamente, a lo mejor no vamos a poner un niño, ¿verdad? Como un niño predicador, pero vamos a poner a alguien que, como dice el hermano, que se vea que realmente tiene el perfil para ese ministerio. También tenemos unos grandes ejemplos en el Antiguo Testamento. Primero de Samuel, capítulo 16, cuando Samuel va a ungir al futuro rey, y dice las palabras en el versículo 7: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que tiene adelante, pero Dios mira su corazón. Tenemos el ejemplo de Esdras. En el capítulo 7, Esdras se propuso a leer la palabra, aplicar la palabra y enseñar la palabra. Tenemos el caso de Nehemías, un copero del rey, pero fue fiel a Dios y Dios lo puso en el lugar que tenía que estar. Entonces Dios busca la fidelidad, busca que conozcas ampliamente y tengas un conocimiento de quién es Dios, que Dios te puede usar.
Bien, hermanos, pues hemos terminado, gracias a Dios, con estas 7 preguntas. Si tienen otra pregunta, pueden predicar a los hermanos que me estén comiendo, ahí los molestan. Damos gracias a Dios por esos servidores de Dios, porque Dios los ha levantado y se han esforzado a predicar únicamente la palabra. Así damos lugar a que corresponda.